Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta guía. Nos habíamos quedado en que habíamos llegado a graficar dos líneas, ¿no? Una horizontal y vertical, simulando el eje principal del plano, de tal manera que aprovechábamos una de las características de C++, que son las clases, para implementar lo que es el punto. Dicho punto tenía dos métodos, getters, devolvían los puntos transformados al implementárselos con los métodos setter. El problema es que obviamente esto futuro va a traer aún más problemas. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente separar estos métodos de dicha clase y los vamos a implementar en una nueva clase llamada plano. La clase plano se va a encargar de convertir los puntos que llegan a esta de tal manera que los dibujará en pantalla de acuerdo a la conversión que deberían de tener, ¿no? Esta clase plano debe tener obviamente el ancho, el alto y la constante k que habíamos definido anteriormente. Además va a tener ciertos métodos. Aquí he puesto dos como ejemplo. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, agregar puntos al plano, ¿no? Con lo cual pues nos va a ser muy fácil colocar puntos en el plano. También vamos a poder dibujar gráficas, ¿no? Y lo principal pues, y lo que vamos a hacer en unos momentos es vamos a crear líneas de tal manera que se generen líneas de manera horizontal, teniendo cada una de estas k píxeles, es decir, una unidad de distancia, y de manera horizontal, ¿no? Para así poder discernir mejor cuando lleguemos a pintar las demás gráficas, ¿no? Y poder saber en qué puntos están, ¿no? Para ello, primero vamos a tener que separar el cómo habíamos hecho estas funciones de la clase punto, ¿no? Los métodos setter, que se encargaban de convertir, ¿no? Adicionalmente quiero aprovechar para decirles que aquí en el anterior video, justamente en esta línea, la parte que seteamos Y, yo había puesto un más sin embargo lo que debería ir aquí es un menos, ¿no? Como ya habíamos calculado antes. Es decir, si lo tienen así, aprovechen ahora y cámbienlo, ¿no? Aunque ahora vamos a cambiar esto. Lo que vamos a hacer ahora es que estos métodos de aquí ya no van a encontrarse en este lugar. Es decir, voy a copiar estos dos y los voy a colocar acá abajo momentáneamente. Y en estos dos métodos lo que vamos a devolver es simplemente pues el valor que le estamos pasando, ¿no? O sea, vamos a hacer una clase punto estándar clásica que lo único que hace es obtener dos puntos y guardarlos, ¿no? Como si fuera un estructurado de dos puntos flotantes. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestra clase plano. Para ello, esto de acá todavía no lo vamos a usar. Lo voy a cortar y lo voy a colocar en un bloc de notas. Y vamos a crear nuestra clase plano, ¿no? Esta clase plano va a tener ciertos atributos privados que van a ser el ancho, que va a ser un entero, el alto, que también va a ser un entero, y la constante k que ya habíamos definido. Luego, de manera pública, van a estar todos los métodos que vayamos a usar. Ahora bien, ¿qué métodos necesita esta clase? Pues en primer lugar, nosotros vamos a instanciar de vez en cuando la clase cada vez que queramos llamar a sus métodos, y pues necesitamos reconstruir las instancias si en algún futuro queremos modificar el ancho y el alto dinámicamente, es decir, que mientras esté en uso o en ejecución podremos cambiar el ancho y el alto, ¿no? Para ello lo mejor sería crear un constructor y así poder instanciar la clase plano, ¿no? También podrías hacerlo de manera estática, utilizando static, pero a la larga pues no nos convendría, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear el método constructor con el cual vamos a poder instanciar esta clase, ¿no? Lo voy a colocar acá, se va a llamar plano, obviamente, y le vamos a pasar pues los parámetros, ¿no? El ancho, el alto y la constante k. Y esto pues simplemente se va a igualar, ¿no? Las propiedades que tenga la clase, pues. Es algo
Sencillo. Ya está. Hasta ahí bien, ¿verdad? Ahora, lo siguiente será crear los dos métodos que antes teníamos en los puntos, que se encargaban de convertir dichos puntos en puntos ubicados en el plano. Estos métodos son los que tengo acá copiados, que los saqué de la clase punto y los voy a pegar acá, simplemente, ¿no? Ahora bien, acá ocurre algo, que obviamente le pasamos el valor normal, pero este valor lo devolvemos, ¿no? No lo devolvemos, o sea, simplemente lo almacenamos en esta variable que no sabemos dónde está, puesto que aquí no está declarada. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tener estos métodos simplemente para devolver un valor. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es devolver este valor convertido. Y para ello vamos a hacer acá un return. Una manera mejor y práctica sería pasar todo esto, pero bueno, de esta manera, ¿no? Así. Igual para el método de acá, vamos a retornar, entre paréntesis, esto de acá, ¿no? Ahora, aquí también ocurre un problema, y es que, bueno, el nombre, ¿no? Le voy a colocar post de posición, ¿no? Principalmente porque le estamos devolviendo la posición en el plano, así que post tiene sentido. Aquí ocurre un problema, como les decía, ¿no? Estas propiedades son privadas y tenemos que hacerlas, tenemos que poder acceder, o por lo menos declarar sus propiedades, ¿no? Si es que no las declaramos mediante el método constructor. Así que voy a crearme acá unos métodos setter que se van a llamar void set ancho, le pondré pues. Y en este void set ancho le vamos a pasar un entero que se va a llamar ancho, y en nuestra propiedad ancho va a ser igual a ese ancho que le pasemos mediante el método. Igualmente crearé uno para el alto, ¿no? Y aquí vamos a colocar el alto y otro más para la constante k, ¿no? Le voy a pasar esto de acá y k va a ser igual a este guión bajo k, ¿no? Hasta ahí todo bien. Simplemente tenemos una clase la cual podemos invocar gracias al método constructor, ¿no? Una instancia, y podemos más adelante modificar las propiedades utilizando estos set, ¿no? También podemos crear métodos get, pero creo que no son necesarios, puesto que esto, lo que vamos a declarar, lo que le vamos a pasar aquí con propiedades, van a ser las constantes que ya tenemos definidas, ¿no? Así que por ahora no nos vale. Bien, hasta ahí todo ok. Ahora, nuestro programa anteriormente funcionaba ok. Si lo pruebo, no lo he compilado, está precompilado de antes, funcionaba de esta manera, ¿no? Ahora, si yo lo vuelvo a compilar, obviamente no va a funcionar correctamente, puesto que nosotros asumíamos que los valores que le pasábamos ya los convertía. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es convertir esos valores mediante las funciones que trae nuestra clase plano, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer primero es, antes de declarar estos puntos, voy a crearme una instancia de la clase plano. Le voy a llamar plano. Y esto va a ser igual a un plano, obviamente, ¿no? Este plano tiene que tener los valores que me pide el constructor, así que le voy a pasar el ancho, el alto y la constante k que tenemos declarada en este archivo constantes, ¿no? Adicionalmente también, como ya no vamos a estar usando estas constantes dentro de este archivo llamado util cpp, vamos a quitarlos de aquí y lo vamos a añadir justo debajo de este include utils.cpp. Listo. Luego, como ya estamos trayendo dichos valores, no va a haber ningún problema. Ahora, el problema ocurre cuando nosotros le pasamos los valores al constructor de la clase punto, ¿no? De los puntos que hemos declarado acá como instancias. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es que, como ya el constructor
no va a invocar a los métodos set que convertían estos valores, pues nosotros tenemos que buscar la manera de convertirlos. Para ello, pues simplemente utilizamos los métodos de la clase plano, ¿no? O de nuestra instancia de clase, ¿no? Más bien, vamos a agarrar esto de aquí, así. Creo que no es necesario este float por ahora. Y vamos a llamar a plano. No, nuestra instancia se llama plano. Y le vamos a llamar a la función postx, ¿no? Esta función nos pide un valor y pues le pasamos el valor, ¿no? Ya internamente se encarga de convertirlo gracias a estos valores que le hemos pasado. Igual vendría a ser para esto de acá, ¿no? Este es post y, en este caso. Vamos a ver. Es plano. Y le vamos a pasar 0, ¿no? Yo creo que 0.0 es suficiente. O incluso 0 nada más, ¿no? Y bueno, así para todo lo demás. Es decir, voy a copiar esto de acá, porque literalmente es lo mismo, solo que con positivo. Así que simplemente pues lo reemplazo, ¿no? Acá no va nada. Y aquí sí, pues aquí sí hay que... Bueno, vamos a hacer algo sencillo. Aquí le voy a cambiar simplemente porque es X. Y a este alto pues es lo mismo que esto, solo que se llama alto, ¿no? Así que le cambiamos por alto. Y en el otro es lo mismo, solo que es positivo. Es decir, copio esto y ya está, ¿no? Y pues con eso ya estaría, ¿no? O sea, nosotros le hemos pasado el punto ya convertido. Es decir, el punto no se va a encargar de convertir nada, sino que va a recibir los valores ya convertidos. Si nosotros compilamos esto, debería de funcionar correctamente. Y como vemos, solamente nos ha pintado una línea. Vamos a ver cuál es el error. Y como vemos, el error es simplemente que acá yo he puesto y, ¿no? X diré. En teoría, ahora debería funcionar igual que anteriormente, ¿no? Vale. Al parecer no me está reconociendo. Ya sé por qué. Es porque aquí he puesto un menos también. Ese es el problema de copiar y pegar código a veces, que se te puede ir la mano y ya. Como ven, funciona perfectamente. Muy bien. Ahora, como les había dicho, teníamos que pintar estas líneas, ¿no? De tal manera de que se muestre un plano con ciertas líneas en cada unidad, para que tenga más sentido y no sean simplemente los ejes, ¿no? Y tenga mejor ubicación. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es declararnos una función en plano que se encargue de pintar estas líneas, ¿no? Pasándole para ello ciertos parámetros. Uno de ellos va a ser el ancho y el alto, y el otro pues sería si es horizontal o vertical, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer dentro de esta clase, ¿no? Aquí mismo. Bien, para hacerlo pues lo primero que tenemos que pensar es los valores que va a tomar, ¿no? Si nos fijamos en la presentación, vemos que estos valores van desde menos a medios, 0 hasta medios, 0 en el caso horizontal, y desde menos b medios, 0, menos b medios a 0, b medios en el caso de vertical, ¿no? Entonces, si nosotros nos encargamos de transformar esto a la vida real, ¿no? Como se vería, si suponemos que el ancho y el alto son 720, por ejemplo, en ambos casos, y definimos k como una constante, puede ser, por ejemplo, 72, ¿no? Dividiremos cada punto
cada ancho y alto entre 72 y nos darán los puntos. Entonces, cada vez que querramos, pues tendríamos que convertir estos valores, ¿no? Para ello, simplemente nosotros vamos a pasarle los valores ya convertidos, ¿no? O también podríamos establecer estos valores dentro de la función. Yo creo que lo vamos a hacer de la primera manera. Así que bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es, vamos acá a la clase plano y vamos a declarar un método de tipo void, puesto que no va a hacer nada, que se va a llamar, no va a devolver nada, disculpen, pintar líneas. Este método va a recibir pues el valor mínimo desde donde va a empezar el loop. Le voy a llamar valor min, valmin. El valor máximo desde donde va a empezar, desde donde va a terminar el loop, disculpen, y una variable booleana que se va a llamar tipo, que va a definir el tipo al cual vamos a dibujar, ¿no? Es decir, si va a ser vertical o horizontal, ¿no? En este caso yo lo voy a definir como true de manera predefinida para tenerlo, ¿no? Voy a colocar acá un comentario que va a decir que el tipo, ¿no? Si es true es horizontal y si es false es vertical. Ahora bien, como esto se va a encargar de pintar líneas, es importante recalcar que tenemos que incluir la librería graphics dentro de este archivo, ¿no? Bueno, ya se encuentra incluida, así que no hay ningún problema. Ahora, lo siguiente va a ser pues declararnos dos puntos, ¿no? Dos puntos que van a ser los puntos máximos y mínimos, o sea, de donde vamos a crear las líneas, ¿no? Vamos a usar la clase línea y necesitamos dos puntos, ¿no? Que nos indique de dónde a dónde van a ser, ¿no? Con las 4 coordenadas. Entonces voy a declarar dos puntos aquí. Aquí es punto y vamos a declarar un punto llamado plano línea 1, lo voy a llamar, porque es un punto, ¿no? P1 también le puedo llamar. Y este punto va a iniciarse pues con 0,0f y 0,0f, ¿no? Lo voy a inicializar así y voy a crear acá otro punto que también va a estar en dichas coordenadas, ¿no? Inicializado. Pues bien, ahora que ya tenemos los puntos, listo. Ahora lo que tenemos que hacer es crearnos un loop en el cual vayamos a iterar y avanzar gracias a este loop y poder dibujar cada línea, ¿no? Es decir, dibujar cada línea recorriendo el ancho o el alto, dependiendo, ¿no? Del tipo que sea, ¿no? Y ir dibujando cada línea, disculpen. Entonces voy a utilizar un for. Este for va a empezar con una variable i en el valor mínimo. Luego tiene que tener una restricción, la cual va a ser el valor máximo. Es decir, vamos a ir desde el valor mínimo al valor máximo. Se preguntan cuál es el valor mínimo, pues vendría a ser menos a medios, ¿no? En el caso horizontal, hasta a medios, ¿no? Simplemente vamos a recorrer, por ejemplo, el ancho y dibujar las líneas verticales, ¿no? Y en el caso de las líneas horizontales, pues recorreremos el alto, ¿no? Luego vamos a ir aumentando esto cada unidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si aumentamos cada unidad, quiere decir que nuestro valor máximo y valor mínimo tienen que estar ya convertidos, ¿no? Podemos hacerlo también de otra manera, que es pasándole los valores sin convertir. Yo lo voy a hacer así. Así que bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir cambiando los valores que van a estar acá, ¿no? Mínimos y máximos de las líneas, ¿no?
vamos a ir aumentando y tienen que ir cambiando, ¿no? Se dan cuenta, los únicos que cambian, por ejemplo, en el caso de dibujar líneas verticales, son los valores de X, más no los valores de Y. Entonces, esos valores siempre van a ser estáticos. Así que a uno de los puntos que yo he creado va a ser el valor de referencia, pongámosle el valor de arriba, ¿no? Voy a llamar a la función setX, ¿no? Que tienen estos puntos, y le vamos a pasar los valores. Estos valores pues tienen que estar convertidos, recuérdenlo, porque son los que ya se van a pintar en pantalla. Así que llamaré a mi función postX de la clase, ¿no? Como están aquí, pues no hay problema. Pero esta función, pues dependiendo del tipo que elijamos, definirá X como uno u otro, ¿no? O sea, o X puede ser el valor que varía o X puede ser el valor estático. Entonces, dentro de esta función, voy acá a cerrar con punto y coma, vamos a crear un condicional de esta forma. No sé si están familiarizados, pero bueno, donde evaluaremos el tipo, ¿no? Si el tipo es 1, es decir, es horizontal, entonces quien va a variar en X va a ser Y. En caso de que no sea horizontal, entonces no va a variar, es decir, va a tomar el valor mínimo en este caso, ¿no? También para el otro vamos a definir, pero con el valor máximo. Este es uno de los puntos. Ahora, para lo que sí, pues llamamos a la función sec_y, ¿no? Sec_y. Acá me comí una A. Y vamos a llamar a nuestro método post_y, ¿no? Igualmente aquí vamos a evaluar el tipo. Pues bien, la pregunta es, si el tipo es true, o sea, es horizontal, el valor de Y va a ser estático, puesto que este valor no va a cambiar. Si se dan cuenta en la presentación, este valor no cambia, ¿no? En el caso de que sea horizontal. Pero si es vertical, este valor sí va a cambiar. Entonces, quien va a tomar Y, pues va a ser Y. Y ya con esto, pues, tenemos lo que es el punto 1, ¿no? Para lo que es el punto 2 es prácticamente lo mismo. Se dan cuenta, es simplemente lo mismo, solo que con los valores máximos. Esto que no varía, ¿no? En X o en Y no cambia. Los valores máximos y mínimos son los que van a cambiar. Y obviamente que esto es 2, ¿no? Listo. Ya hemos obtenido, por ejemplo, en el caso de una iteración, los valores del primer punto y el segundo punto. Tenemos ahora que graficar una línea de uno a otro. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente llamar a una función llamada line, que viene definida en graphics, como ya la había mencionado antes, ¿no? Y simplemente lo que vamos a hacer es pasarle los valores de los puntos, ¿no? Es decir, plano línea 1, y llamamos a getX, ¿no? Plano línea 2, plano línea 1 diré, y llamamos a getY. Voy a ponerlo acá abajito, plano línea 2, y llamamos a getX. Acá me faltó una A. Y por último, plano línea 2, y llamamos a getY. De esta manera, pues ya habremos creado la línea, ¿no? Y como el tipo ya lo estamos definiendo arriba, pues no habrá ningún problema. Simplemente se dibujará de acuerdo al tipo que hayamos escogido gracias a estos condicionales. Y con eso, pues ya tendríamos graficada las líneas, ¿no? Vamos a ver si esto es cierto. Para ello, pues voy a guardar con control S este archivo y me voy al archivo main, y aquí mismo voy a llamar al método de la clase, ¿no? Que ya habíamos creado la instancia que se llamaba plano, así que llamo plano y llamo al método.
Este método pues se llama pintar líneas, ¿no? Pintar líneas. Y pintar líneas, como ven acá, me dice que necesita el valor mínimo, el valor máximo y el tipo, ¿no? Como yo no he convertido los valores y estoy recorriendo el for de una en una unidad, entonces tengo que pasarle los valores del ancho y el alto, cual sea, convertidos, ¿no? Vamos a colocar el ancho. Recuerden que el ancho tenía que estar dividido entre 2 y multiplicado por k, ¿no? Esto es un valor convertido gracias a los ejes del plano, ¿no? Entre 2, puesto que vamos a tomar de 0 hasta la mitad, menos porque va a ser el valor negativo, y entre k y por k, porque va a descontar cada unidad, ¿no? Es decir, si k es 45, 90, pues lo va a dividir y vamos a obtener los valores por unidad de k. Y vamos a ir obviamente hasta ancho entre 2 por k. Y pues lo demás es decirle qué tipo va a ser. Si no le definimos es true, así que va a dibujar líneas horizontales. Pero si no, pues le pasamos el otro valor. En este caso vamos a utilizarlo también para alto, es decir, para pintar las líneas horizontales. Y ahora sí le vamos a pasar el valor false. Y listo, ¿no? En teoría esto debería pintar líneas verticales y horizontales. Vamos a ver si realmente funciona. Y como ven, nos ha graficado líneas verticales y horizontales como habíamos previsto, ¿no? Incluso si estiramos esto, se siguen dibujando, ¿no? Es curioso. Bien. Ahora, nosotros vamos a querer que el eje se distinga de las otras líneas, ¿no? Puesto que el eje es el centro, tenemos que distinguirlo, ¿no? Para ello podemos utilizar la función setColor que nos proporciona graphics. Lo que voy a hacer yo es copiarme esto de acá. Bueno, estas líneas ya no las vamos a utilizar, así que las voy a borrar. Y voy a copiarme esto de acá, ¿no? Voy a pegarlo acá debajo. Y antes de dibujar las líneas que son el eje de coordenadas, voy a dibujar estas líneas, ¿no? Voy a colocar acá líneas del plano. Y voy a llamar al color, ¿no? Que les quiero dar. En este caso, pues nos pide un entero. Recuerden que este entero también están como un enum de colores, vamos a decirlo, y pues lo podemos encontrar en la librería graphics, ¿no? Yo lo voy a querer de color, pongámosle rojo, ¿no? Y pues estas líneas de acá se van a pintar de color rojo. Ahora, para las líneas del eje, voy a colocarle acá líneas del eje. Yo voy a querer un color distinto. Entonces voy a ponerlos como blanco, y simplemente con esto el color pues variaría, ¿no? Primero se dibujan las líneas rojas y después el eje, que es blanco, y con esto ya tenemos el plano con cada cuadrícula, ¿no? Cada cuadrícula, recuerden que representa K, que viene a ser una unidad en realidad. Perfecto. Pues bien, en el siguiente video vamos a estar pintando por último ya, para dejar esto del plano, lo que son los números que se muestran, ¿no? 1, 2, 3, 4 en cada eje, para tener una mejor referencia todavía. Y adicionalmente vamos a crearnos ya una función que va a dibujar un punto en el plano, ¿no? Va a estar dentro todo del mismo plano, ¿no? Para darnos una idea de cómo se van a dibujar todas las funciones que vamos a ver en el resto de la guía. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Si pueden dejarme un like, excelente. Y si tienen alguna sugerencia, déjenla por favor en los comentarios, ¿no? Hasta otras.